Y en esos 40 largos años de desierto, Dios manifestó su fidelidad a su pueblo. En esos 40 años, Israel nunca sembró la tierra. Por lo tanto, Israel nunca cosechó nada de lo que sembró, porque es que nunca sembró nada. Pero Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, Dios los sostuvo a ellos. Siempre Israel tuvo que comer en 40 años. Imagínense, sin producir nada, sin sembrar nada, Dios siempre los sostuvo. Y dice la Biblia que con el rocío descendía del cielo el maná. Y el maná salían, hermanos, los judíos a recogerlo. Todos los días salían a recogerlo y de allí, hermanos, elaboraban ellos sus alimentos. Y ese maná estaba lleno de vitaminas, hermanos, proteínas. Ellos no les faltaba nada, absolutamente nada, hermanos. No tenían que comer naranjas para la vitamina C, para nada. El maná lo tenía todo, porque era un alimento que Dios enviaba del cielo. Y entonces Dios durante 40 largos años muestra su fidelidad a su pueblo. Y le ayuda y lo sostiene. En el día una nube los cubría para protegerlos del sol. Y en la noche una llama de fuego, una columna de fuego, hermanos, a ellos les ayudaba a mantenerse calientes. Vea que nosotros tenemos que poner la calefacción, ¿verdad? Para poder mantenernos calientes cuando hace frío. Bueno, Israel no tenía necesidad de eso porque Dios mismo los calentaba a ellos. Y entonces, pero resulta que el pueblo, hermanos, el pueblo que salió de Egipto venía viciado. Y el pueblo que salió de Egipto nunca quiso cambiar. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Y entonces fue una generación rebelde, una generación que enfrentó a Dios en todo tiempo, en todo momento, por cualquier cosa protestaba, por cualquier cosa discutía, por nada estaban felices, contentos, aunque tenían todo lo que les dije. Ellos eran una generación malagradecida y entonces Dios decide dejarlos postrados en el desierto. Y nada más dos personajes de esa generación antigua, Dios decide que iban a poseer la tierra prometida, que era Josué y el otro Caleb, solo dos de la generación antigua. Entonces, pero se cumplen, hermanos, los 40 años y el tiempo del desierto, el tiempo de la dependencia de Dios había concluido y era necesario para Dios comenzar a cumplir las promesas que Él había hecho. Porque Dios, a diferencia de nosotros, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios había prometido al pueblo de Israel llevarlo a la tierra prometida. Una tierra, hermanos, que fluía la leche y la miel. Una tierra, hermanos, que estaba llena, hermanos, de pastos. Una tierra maravillosa. Entonces viene y llegado el tiempo, cumplidos los 40 años, Dios los saca del desierto porque ya toda la generación que protestaba, que daba problemas, había quedado en el camino. Y la generación nueva, la que había nacido en el desierto, era necesario que ellos tomaran posesión, hermanos, de las promesas de Dios. Y resulta que cuando van, hermanos, hacia la tierra prometida, llegan a un lugar llamado Gilgal. Y era necesario detenerse ahí un momento porque, hermanos, en la iglesia, en la obra de Dios, las cosas deben de hacerse como Dios lo ha establecido. No es de acuerdo a nuestro criterio, no es de acuerdo a nuestras ideas, es de acuerdo a como Dios lo haya planeado, porque la obra es de Él. Entonces llegan, hermanos, a Gilgal y era necesario acampar allí. Israel llega y acampa. Y allí, hermanos,
nos preguntamos por qué era necesario que Israel, antes de comenzar a poseer la tierra prometida, ¿por qué se tuvo que detener y acampar allí? ¿Por qué? Bueno, habían varias razones. La primera razón es porque Gilgal es un lugar en donde Dios establece un recordatorio a su pueblo. O sea, lo primero por lo cual Dios los detiene y les dice que tienen que acampar allí es porque Dios les va a enseñar que ellos deben de recordar algo. Y la Biblia dice en el libro de Josué en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído por el Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Verso 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, y las aguas del Jordán, dice, las secó delante de vosotros hasta que las habías pasado, y de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Mire qué interesante. Hicieron un monumento, un memorial a Dios. Entonces Dios los detiene en Gilgal para que ellos levanten ese monumento, ese memorial. Y para que Israel recordara lo que Dios había hecho en su vida. Cuando Israel salió de Egipto, Dios abrió, hermanos, el mar rojo. Y ahora con esta otra generación, hermanos, Dios abre el Jordán. Hizo el mismo milagro 2 veces, al principio de los 40 años y al final de los 40 años. Entonces trajeron piedras, hermanos. Un jefe de cada tribu tomó una piedra del centro del Jordán y la llevó para levantar un memorial, para que explicaran a las generaciones venideras que esas piedras eran una evidencia de lo que Dios había hecho con ellos, del milagro que Dios había hecho en sus vidas. Y esto nos enseña que nosotros como pueblo debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos de recordarnos, hermanos, de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces tenemos una dificultad y por esa dificultad se nos olvidó todo el trayecto en el cual Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado una casa, quizás un carro, Dios nos ha dado muchas cosas, pero con una pequeña cosa que nos pase, que no está bien, entonces nosotros es como que si Dios no hubiera hecho nada. Y Dios nos enseña, hermanos, que no debe de ser así, que siempre debemos nosotros de recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Entonces, Dios hace que Israel se detenga en Gilgal, para que Israel recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Podría usted recordar lo que Dios ha hecho en su vida? Yo creo que deberíamos de tener siempre eso en nuestra mente. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Este es un llamado para ser agradecidos con Dios. Muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Hermano, a veces hemos vivido vidas perdidas, corrompidas en el mundo. No éramos nada espiritualmente, andamos en la calle. Pero de allí, de ese mundo sucio y perdido, Dios nos sacó. Y entonces no se nos tiene que olvidar, como una muestra de nuestra gratitud, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces nos saca a Dios y se nos olvida de dónde venimos. Y no debería de ser así. Debemos de recordar que Dios nos sacó del lodo cenagoso, ¿sí? Para hacernos personas diferentes, personas de respeto,
personas que tienen bendición, porque nosotros los hijos de Dios tenemos bendición, hermanos. Fíjese que a veces usted está en su trabajo y de repente algún amigo suyo le pasa algo, tiene algún problema y luego le dice, mira, ¿por qué no oras por mí? Está diciendo mucho con eso, hermano. Está diciendo bastante con eso. O sea, usted, el perdido, el que nadie lo respetaba, ahora están pidiendo que usted ore. Eso es algo grande. Entonces, por eso, nosotros deberíamos detenernos siempre y deberíamos de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. También, hermanos, este monumento tenía otro propósito. El Josué 4, verso 24. Dice el verso 24 así: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, cuando usted deje el desierto y acampe en Gilgal, entonces la gente conocerá que la mano de Dios ha estado en su vida. ¿Sabe por qué? Porque aquel que estuvo en el desierto, aquel que estuvo en la presencia de Dios, aquel que dependió de Dios, aquel que fue formado en el desierto, sale diferente. ¿Escuchó? Mire, el que fue llevado por Dios al desierto y estuvo allí y pasó grandes dificultades, el hermano, esa persona, al ser en el desierto formado, sale totalmente diferente. A veces, hermanos, nosotros somos bien renuentes, somos bien pendencieros, somos bien pleitistas, tenemos muchos defectos, pero entramos al desierto y allí Dios forma nuestro carácter. Y aquellos que decían, bueno, yo tuve suerte en este día y por eso me pasó esto, cuando salimos del desierto decimos, Dios está conmigo. Y yo sé que Dios me ha bendecido, hasta el vocabulario nos cambia. Entonces, es necesario salir del desierto para manifestar que Dios está con uno. Entonces, a veces es necesario que pasen cosas para que usted refleje lo que Dios ha hecho en su vida. Es necesario a veces, hermanos, que alguien se enferme para que usted ore por él y se sane. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí nunca se me olvida que un día había alguien que estaba enfermo y yo le dije, cuando empezaba en el evangelio, me daba todavía como pena expresar mi fe, pero Dios es fiel, hermanos, y yo dije, Señor, así de escondiditas lo voy a tocar, mire, y voy a orar por él en mi mente y sánalo, por favor. ¿Y sabe dónde hice esa oración? Yo como estaba llena la casa de personas, yo me metí en el baño, imagínense. Ahí en el baño me arrodillé yo y dije, Dios, úsame, voy a entrar y voy a hacer esto de escondidas y tú lo sabes. Y hermanos, y sí, así fue, nunca se me olvida. Yo entré y yo así como con disimulo llegué y les puse la mano así aquí arriba y le dije, no se preocupe, le dije yo, Dios lo va a sanar, verá que Dios va a hacer la obra. Y le quité la mano. Y en un momentito, hermanos, de verdad ese señor dijo, qué calor está haciendo. Y se levantó, hermanos, y fue a comer y ya no estuvo acostado en la cama. Yo me quedé sorprendido porque hasta de escondidita llegué. Pero Dios, hermanos, Dios manifiesta su poder y su misericordia. Entonces la gente sabrá que Dios, el Dios suyo, el Dios mío es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Hoy, fíjese, casi nadie se ocupa de las generaciones nuevas, pero nosotros vemos acá a Dios preocupado por las generaciones venideras. Cuando sus hijos pregunten, ustedes digan que Dios hizo un milagro acá. Enséñeles a ellos a depender de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, enseñarles a nuestras generaciones, ¿sí?, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Esta iglesia, hermanos, estamos trabajando, pero nosotros no vamos a ser los pastores eternos. Esta iglesia se va a quedar en manos de los niños que andan ahorita corriendo acá. Ellos van a ser los predicadores, van a ser los pastores, ellos van a hacer esta iglesia, hermanos, más grande de lo que Dios la va a hacer con nosotros. Entonces nos gozamos por ello. Bueno, segundo punto por cual se detuvieron en Gilgal. La segunda razón es para la santificación. No se puede trabajar para Dios si uno no se santifica.
Es necesario, hermanos, santificación total. Fíjese, 40 años en el desierto, para ellos habían creado un estilo de vida diferente al que iban a comenzar en la tierra prometida. Recuerden que en el desierto miraban para un lado, ¿qué miraban? Arena. Miraban para otro lado, arena. Y todo era arena. Pero ahora ya iban a salir a los campos. Y ahora iban a ver el césped, iban a ver árboles, iban a construir ciudades. Su vida iba a cambiar. Su vida iba a ser totalmente diferente. Entonces ellos tenían que tener una señal de santificación, una señal que los identificara como pueblo de Dios. Por eso Josué capítulo 5, verso 2, habla que ellos hicieron algo que le conocemos como la circuncisión. Veamos el verso de Josué 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ok, detengámonos hasta acá. La circuncisión era la señal que los identificaba como pueblo de Dios. Hoy en día nosotros tenemos una señal que nos identifica como pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? El bautismo es la señal que nos identifica como pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Jesús se bautizó no porque Él necesitara bautizarse, para darnos un ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, era necesario, hermanos, que esta gente hiciera un acto de fe, un acto que glorificara a Dios. Ahora, Dios se encargó de que su pueblo, hermanos, que su pueblo hiciera lo que Él estaba pidiendo para manifestar a las demás naciones que Israel era diferente. Israel, al ser circuncidado, con eso era una evidencia de que Israel era un pueblo totalmente diferente a los demás. Ellos tenían una señal en su propio cuerpo. Nosotros, hermanos, también nosotros en nuestro propio cuerpo, hermanos, nosotros tenemos una señal. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando ellos hicieron esto, lo hicieron por fe. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesús y nos bautizamos, lo hacemos también por fe. Porque ¿quién de nosotros ha visto a Cristo? Ninguno. Pero por fe nosotros creemos que Él murió en una cruz, ¿sí? Y que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, por fe lo hacemos y Dios premia nuestra fe, ¿sí? Dándonos la salvación. Al circuncidarse, ellos quitaron el oprobio de sus vidas, la maldición que había en ellos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, también ocurre lo mismo, hermanos. El oprobio de nosotros es quitado y Él nos convierte en una nueva criatura. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. Y ahí comienza Él a transformarnos. Y por eso estamos aquí, porque Él ha hecho la obra en nosotros. Amén. Entonces, también, hermanos, sucedió algo maravilloso acá. Cuando el pueblo terminó de circuncidarse, ocurrió algo, hermanos. Durante 40 años había descendido el alimento del cielo para ellos. Nada les había faltado. Pero a partir de que ellos obedecieron este mandato, cesó el maná. Ya no lo necesitaban. Ahora ya estaban ellos, hermanos, en Gilgal, en la tierra prometida. Gilgal es la primicia de la tierra prometida. Y allí, hermanos, después de que se hicieron la circuncisión, todos los hombres, el siguiente día ya no vino el maná del cielo. Ya no era necesario, porque Dios ya los había llevado a un lugar mejor, donde podían ellos a cosechar, donde podían ellos sembrar, donde podían ellos, hermanos, experimentar de otra manera la bendición de Dios. Entonces note qué diferente, 40 años comiendo lo mismo. Pero de repente la vida les va a cambiar, porque ellos vienen, hermanos, y se santifican con Dios. ¿Escuchó eso que le dije? Entonces su vida cambia porque vienen y hacen un pacto con Dios. Cuando tú y yo hacemos un pacto con Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida es diferente. Entonces, si usted está en el desierto, y probablemente, hermanos, tiene largos años en el desierto, ha estado enfermo, ha estado necesitado económicamente, ha tenido problemas, dificultades, adversidades, cuando el desierto se termina,
viene algo maravilloso para su vida. Y es la conquista de la tierra prometida. Pero para poder conquistar, usted necesita santificarse. Y estamos hablando de esto porque viene un año nuevo se avecina. Y nos gustaría que todos tuviéramos el mismo espíritu, que este año que viene sea diferente a este que hemos pasado. Quizás este año que hemos pasado no nos ha ido del todo bien. Hemos enfrentado dificultades, adversidades, hermanos, pérdidas. Hemos pasado muchos problemas, muchas adversidades. Pero ahora que el desierto se termina, las cosas van a mejorar. Pero para que mejoren debe de haber un compromiso. Y estamos hablando de esto para que haya un compromiso de la iglesia, para que le diga a Dios, mira, no me ha ido del todo bien en este año que pasó. Y yo de verdad que he tomado una actitud quizás pasiva dentro de tu iglesia, dentro de tu pueblo, pero yo quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas diferentes en este año que viene. Y yo voy a ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gustaría decirles al Señor? A mí me gustaría dar más de lo que yo ya di. Yo me he esforzado en la iglesia, es cierto, y he dado un 4, he dado un 5, he dado un 6 de mi capacidad, pero yo quiero dar más. O sea, yo me quiero meter más de lleno en tu obra. Yo quiero evangelizar, yo quiero llenarme de gozo. Yo no me basta con lo que yo he hecho. ¿No le gustaría decirles al Señor? ¿O usted está contento con lo que usted ha hecho en la iglesia? ¿O no le gustaría avanzar más? Que mire que alguien lo vio y se fue de la iglesia, pero luego dentro de 3 años viene ese alguien que se fue y diga, no lo puedo creer, él es. Pero que no diga eso porque usted aumentó de peso, sino que diga, ¿cómo habla de bien? Porque mire, el Espíritu Santo está aquí, hermano. Dios está obrando en este lugar. Mire, en la actividad que tuvimos ayer, el hermano Leví, el niño Leví, impresionante. Ni un viejo hace lo que él hizo. Qué impactante. Qué palabras, parecía un hombre como de 50, 60 años hablando maduramente y unas palabras tan bonitas. Yo me quedé helado ahí, congelado. ¿Qué? Era el Espíritu hablando. Era el Espíritu hablando a través de él. Entonces, hermano, qué bonito que a nosotros nos pase eso, que el Espíritu nos use, que podamos crecer. Que si ahora usted en este año se dedicó a traer un especial cada vigilia, que ya no sea eso, que ya lo veamos participando más, trayendo gente, evangelizando, moviendo más cosas, que me meten problemas que yo no haya dónde ponerlo porque hace una cosa, hace otra cosa, por decir algo, ¿no? Que demos más de lo que hemos dado, hermano. Que este año que nos santifiquemos, que si estábamos con un pie dentro de la iglesia y el otro afuera, pues que metamos los dos de una vez y que nos santifiquemos y que vayamos y que hagamos un compromiso con Dios y este va a ser nuestro año y veremos la gloria de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, antes de comenzar a conquistar era necesario tener un encuentro con Dios y obedecer lo que Dios decía que tenían que hacer. Había que afirmar el pacto, había que circuncidarse y este era un hecho de fe, hermanos. Porque recuerde que estos muchachos habían nacido en el desierto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, necesitamos santificarnos. Y fíjese, Dios cesó el maná. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 4. En Jeremías capítulo 4, note lo que Dios dice con respecto a la circuncisión, pero ya nosotros no la tenemos en el cuerpo, sino en nuestro corazón. Ya no en el prepucio, sino en nuestro corazón. Este tiempo de aquí hacia atrás, nuestra participación ha sido a medias en la iglesia, pasiva en la iglesia. Hermanos, que ya no sea este año que viene así, que sea diferente. Que seamos esta iglesia, que sea una iglesia dinámica, activa, una iglesia, hermanos, que realmente haya recibido la circuncisión en el corazón. Dios quiere gente transformada, Dios quiere gente santificada, gente que desecha el pecado, gente que desecha la inmundicia.
Amén, ¿están conmigo? ¿Me siguen? Entonces el año que viene que sea diferente. Número 3, Gilgal es el lugar donde se inicia el cumplimiento de la promesa de Dios. En Josué 5, el verso 12. Josué 5, versículo 12. Dice el verso 12. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios cumpliendo su promesa. Durante 40 largos años Él les había enviado el maná sin falta. Mira que en medio de tus problemas, mira que en medio de tus adversidades, Dios ha sido fiel contigo. Yo puedo testificar que Dios ha sido fiel. En mis circunstancias difíciles, Dios nunca me ha abandonado. Dios nunca nos desecha. Él siempre, mira, aunque no los merezcamos nosotros, Él siempre envía su bendición. Él siempre envía su bendición. Como todo padre responsable que Él es. Ahora, pero hermanos, al llegar a la tierra prometida, Dios quita esa bendición del maná, porque ahora ellos ya podían, hermanos, comer del fruto de la tierra que Él les había prometido. Cuando estaban en el desierto, ellos soñaban con comer uvas, soñaban con comer higos, soñaban con esas cosas y anhelaban esas cosas, y llegó el tiempo en que ellos podían disfrutar de esas bendiciones que Dios tenía. Y al igual nosotros, hermanos, hay cosas que probablemente ahora las anhelas, ahora las deseas. Quizás estás sentado allí y dirás, ¿cómo me encantaría a mí predicar? ¿Cómo me encantaría a mí cantar? ¿Cómo me encantaría a mí trabajar en una radio cristiana? ¿Cómo me encantaría yo hacer esto? Y probablemente tienes deseos bonitos. Tu tiempo va a llegar. Un día lo vas a hacer. Un día Dios te va a usar. Vas a entrar a esa tierra y vas a tomar posesión de esa tierra. Pero necesitamos santidad. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos meternos en el pacto con Dios. Que Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice la Biblia que Dios, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces te puede despreciar cualquier gente, pero Dios nunca te va a despreciar. Entonces Dios cumplió su promesa. Cesó el maná, pero Dios comenzó a bendecir a su pueblo a través de los frutos de la tierra que Él les había prometido. ¿Usted se imagina, hermano, 40 años sin probar, hermanos, frutas, y de repente entrar y comenzar a comer uvas? ¿Usted se imagina, anonas? Quizás no habían anonas, no sé. Bueno, anonas. ¿Usted se imagina naranjas, hermanos? ¿Qué sé yo? Hay frutas que aquí no se dan, que allá se dan. Entonces, que las frutas que ellos nunca las habían probado, comenzar a disfrutar eso. Qué delicioso, hermanos, qué rico eso. Entonces, y se han de haber gozado, han de haber dicho aleluya, gloria a Dios, hermano. Y así usted y yo, cuando entremos a la tierra prometida, cuando recibamos esas bendiciones que Dios nos ha dado, nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar, amén. Ahora, Gilgal no solamente es el lugar del cumplimiento de la promesa, sino que Gilgal también, hermanos, es el lugar de la revelación de Dios. Allí en Gilgal Dios se reveló a Josué. Dice la Escritura en Josué capítulo 5, el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces note,
Gilgal fue el lugar, hermanos, donde el Señor se le reveló a Josué. Y es que para que comencemos a disfrutar de esas bendiciones maravillosas que Dios tiene delante de nosotros, Dios necesita revelarse a nosotros. Pero nota que la revelación de Dios viene después de la santificación. O sea, si no nos santificamos, nunca vamos a poder tener esa revelación de Dios. Es necesario santificarnos para que santificados podamos acercarnos a Dios, y Dios se acerca a nosotros y Él nos dice qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Están conmigo? Entonces esta era una misión conjunta, como lo que estamos haciendo en esta iglesia. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es de mi esposa, no es de ninguno de ustedes. Esta iglesia es de Dios, es obra de Dios. Entonces lo que hacemos aquí es para Dios. Lo que aportamos aquí es para Dios. Un día probablemente nosotros nos vamos a otra ciudad, a otro país, qué sé yo. Y la iglesia tiene que seguir caminando normal, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque la iglesia no está fundada en un hombre, sino en Dios. Y el hombre se va, pero Dios se queda. ¿Están conmigo? Entonces, Gilgal es el lugar de la revelación. Y la bendición, una de las bendiciones más grandes que un hombre y que una mujer puede tener, es que Dios se revele a él. A veces nosotros nos perdemos esta bendición, hermanos. Somos bien conformistas. Sí, de verdad que solamente, hermanos, llegamos al inicio de las cosas y no vamos más allá. Y Dios nos está esperando, hermanos. Dios nos está esperando con muchas bendiciones, pero necesitamos hacer un pacto con Él. Necesitamos santificar, compromiso, hermanos, con Dios. No podemos, hermanos, así sencillamente, hermanos, pensar que si no nos comprometemos con Dios, pues todo está bien. No, fíjese, los grandes hombres de Dios son personas que realmente buscaron mucho de Dios. Hoy aprendíamos lo de Daniel, ¿se recuerda? Había un edicto, abría sus ventanas y se ponía ¿qué? Había una orden para que el que adorara a otro Dios lo iban a eliminar. Él no le importó su vida, él quería adorar a Dios. Por eso Daniel tenía revelación de Dios. Josué, hermanos, cuando empezó Israel en el desierto, Moisés subía al monte a orar. ¿Y saben quién iba a pelear en contra de los amalecitas? ¿Quién iba? Josué. Josué nunca le dijo, oye Moisés, mira, por decir algo, ¿no? Qué vivo tú, ¿no? Tú orando y yo allá que me van a matar. O sea, tú tranquilo en el monte y yo allá fajándome con aquello. Nunca. Él siempre anduvo allí. Iba para allá y Dios siempre lo protegió, lo guardó, lo cuidó. Requiere esfuerzo, hermano. No todo nos va a llegar con una cucharita a la boca. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Para que Dios nos use, tenemos que darnos nosotros. Dios tiene que ver que nosotros estamos dispuestos a eso. Cuando Dios llamó a los discípulos, les dijo, vengan, estaban hermanos, dice la Biblia, que algunos de ellos estaban lavando sus redes porque habían venido de pescar. Y lo llamó y le dice, sígame. Y dice que dejándolo todo, ahí dejaron el bote, la red, los remos, todo. Sus mujeres, sus hijos, le siguieron a él. Entonces, por eso Dios los usó. Pedro tenía familia. Dice que un día Jesús llegó a su casa y la suegra de él estaba con fiebre. ¿Se recuerda? Entonces, si tenía suegra es porque tenía mujer. Pero Pedro andaba con el Señor. O sea, hay que esforzarnos. Sentaditos, hermanos, solo viendo así, no. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber un esfuerzo. Que Dios nos mire que queremos hacer las cosas. ¿Están conmigo? Entonces, que este año que viene, ¿sí? Que nos propongamos, hermanos, hacer más para Dios. Que no estemos esperando a ver qué dice Dios. No, Dios pregunta, ¿quién enviaré y quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. Usted dígale, heme aquí, envíame a mí. Si usted tiene ganas de ir a predicar a la calle, vaya. Quiere repartir folletos, vaya. Quiere ir a visitar a alguien, vaya. Usted tiene la libertad de trabajar para Dios.
pero hagamos algo para Dios, que no estemos cómodos en este año que viene, sino que nos movamos para hacer la obra de Dios. ¿Están conmigo? Se nos hace a veces difícil, hermanos. ¿Quién nos viene a ayudar a hacer esto? No hay nadie. Y a veces, hermanos, nos toca a los mismos. Créame que es una bendición. Mire que nuestra corona se está cargando de diamantes, hermano. De verdad. Y yo no tengo problema con eso. Pero usted se pierde de bendecir su vida. Así es que metámonos de lleno, hermano. Y de verdad trabajemos para Dios. Gilgal, hermanos, aparte de ser el lugar del cumplimiento de la promesa, aparte de ser el lugar de la revelación, hermanos, de la revelación de Dios, es el lugar, hermanos, donde el Señor habló con Josué cerca de los muros de Jericó, y el Señor lo bendijo, así como bendijo, hermanos, a Moisés, que le dijo: quita el sandalia de tus pies porque el lugar donde estás, la misma expresión que usó con Josué, la usó con Moisés. Y es el lugar donde este hombre, Josué, tiene ese encuentro maravilloso con Dios. Note que no era un personaje cualquiera. Porque en la Biblia se nos enseña, hermanos, que a los ángeles no se le deben de adorar, ¿verdad que sí? Pero este pide, fíjese lo que le dice: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces, y dice que Josué lo adoró, y si permitió que se le adorase, es porque realmente era el Señor ahí quien estaba, que Él era el que iba a pelear por su pueblo. Entonces, hermanos, quiero decir que era importante que Josué viera que el Señor estaba con él en ese momento, antes de empezar a conquistar. Entonces, mis hermanos, voy a ir concluyendo, y debo decir que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, necesitamos consagrarnos. Si nosotros queremos ver victoria tras victoria, tenemos que quitar de nuestros corazones cualquier cosa negativa que haya, y tiene que haber disponibilidad de nosotros. Es importante, hermanos, entender que la obra es del Señor y no de nosotros. Por lo tanto, debe de haber en nosotros el buen deseo de servirle a Dios. Concluyo diciendo: el pueblo tenía que acampar en Gilgal porque Dios había comenzado la obra desde muchos años atrás, y era necesario detenerse para hacer lo que ya estudiamos. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:13, que no lo va a leer usted: olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta. Dios quería que el pueblo, hermanos, pasara de aquella vida monótona, aburrida en el desierto, a una vida totalmente diferente en la tierra prometida. Y note que sí que era diferente. Usted se imagina estar en el desierto, hermanos, 40 largos años ahí. Ha de haber sido bien difícil, pero ahora iban a entrar al lugar de la bendición. No nos quedemos en el desierto. Hay gente que tiene años en el desierto, y Dios nos quiere sacar porque quiere Él conquistar, hermanos, otras generaciones. Quiere conquistar, hermanos, otras cosas. Dejémonos usar por Dios. Levantemos nuestra mano y digámosle: Señor, mira, aquí está mi vida. Yo quiero que me uses. Yo estoy dispuesto a servirte. Yo estoy dispuesto a honrarte. Este año que viene va a ser bien diferente. Ya no voy a ser la misma persona que he sido en este año atrás, que he estado de manera pasiva, que he hecho las cosas allí cuando se me da la oportunidad. Ahora yo voy a provocar algo diferente. Voy a hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra. Dios, hermanos, necesita obreros. Jesús dijo un día: a la verdad, dijo, la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está, hermanos, empleando, ¿ok? Se necesitan obreros, dice el letrero. Si usted quiere trabajar para Dios, métase de lleno con Él, santifíquese, y Dios lo va a usar y lo va a bendecir.